Durante años, las personas pasaron por aquel terreno y no entendían lo que veían. Un espacio gigantesco siendo preparado, piedras siendo retiradas, raíces arrancadas, la tierra nivelada con un cuidado casi obsesivo. No había río, no había mar, no había siquiera señal de lluvia en aquel mundo antiguo. Aún así, Noé continuaba. Dios había sido claro. No con ideas vagas, no con símbolos difíciles de interpretar, sino con medidas exactas, precisas, imposibles de ignorar. Cientos de metros de longitud, 3 niveles completos. Una estructura pensada para soportar algo que jamás había ocurrido en la historia de la humanidad. Y todo comenzó con lo que casi nadie percibe. El suelo. Una obra de ese tamaño no podía levantarse en cualquier lugar. El suelo debía ser firme, estable, resistente al peso de toneladas de madera. Pero había un problema silencioso. Antes del diluvio, la tierra estaba constantemente humedecida por una neblina que subía del propio suelo. Eso hacía el terreno traicionero, inestable, fácilmente transformado en barro. Sin máquinas, sin herramientas modernas, Noé tuvo que observar, probar, sentir el suelo con sus propios pies. Cavó canales simples para desviar la humedad. Compactó la tierra. Preparó la base con una paciencia que solo quien confía plenamente en Dios puede sostener. Mientras trabajaba, las miradas aumentaban. Algunos se reían, otros susurraban, pero Noé no explicaba nada. Porque quien construye por fe no necesita la aprobación de quienes solo creen en lo que ven. Cuando el terreno finalmente estuvo listo, comenzó la fase más agotadora. La madera, enormes cipreses tuvieron que ser derribados. Árboles pesados, densos, resistentes. Cada uno exigía días de esfuerzo continuo, golpe tras golpe, sin prisa, sin rendirse. Luego venía el transporte. Troncos gigantes movidos lentamente con rodillos de madera, cuerdas y palancas, avanzando solo unos pocos metros a la vez, repitiendo el proceso cientos de veces. Era un trabajo lento, agotador y peligroso. Pero con cada tronco que llegaba al lugar de construcción, el arca dejaba de ser solo una orden divina y comenzaba a hacerse realidad. La base de la estructura exigía precisión absoluta. La quilla debía ser larga, perfectamente alineada, capaz de soportar todo el peso del casco y de los 3 niveles. Ningún árbol alcanzaba esa longitud. Entonces Noé tuvo que unir vigas gigantes, una por una, usando ensambladuras de madera cuidadosamente talladas. El error no era una opción. Un solo fallo allí comprometería todo. Cuando las primeras costillas comenzaron a levantarse, algo cambió en el paisaje. Una forma empezó a surgir. Vigas arqueadas elevándose desde los lados, dibujando el contorno del arca. Cuerdas tensadas servían como guías. Piedras funcionaban como plomadas. Cada ángulo era observado con extrema atención. Poco a poco, lo imposible tomaba forma. Una estructura colosal surgía donde nunca había existido mar. Pero la madera no era suficiente. El arca necesitaba resistir el agua. Y no cualquier agua. Dios había sido específico. Era necesario sellar todo por dentro y por fuera. El betún, extraído de la tierra, servía y se aplicaba aún caliente, capa tras capa, cubriendo juntas, grietas, ensambladuras. Días, semanas, tal vez meses. Porque una sola falla habría sido suficiente para destruirlo todo. Cuando el sellado terminó, el arca ya no era solo madera. Era una fortaleza flotante. Por dentro, nada fue dejado al azar. Se construyeron compartimentos, divisiones más pequeñas, organizadas, pensadas para mantener el orden y la seguridad. 3 niveles. Peso distribuido con inteligencia. Los animales más grandes permanecerían en la parte inferior, manteniendo bajo el centro de gravedad. Los de tamaño mediano, en el nivel intermedio. Los más pequeños y las aves, en el nivel superior, más cerca de la ventilación. Los alimentos fueron almacenados en gran cantidad. Granos, heno, raíces, frutos secos. Todo protegido de la humedad. Todo organizado para durar un año completo. El arca no era solo un barco. Era una ciudad preparada para sobrevivir al fin del mundo conocido. Y entonces llegó la parte más delicada. La puerta. Una abertura lo suficientemente grande para permitir la entrada de todas las criaturas, pero lo bastante fuerte como para no comprometer la estructura. Vigas reforzadas.
ensambladuras profundas. Un sistema simple, pero extremadamente resistente. La Biblia se asegura de destacar algo extraordinario. Noé construyó el arca, pero fue Dios quien cerró la puerta. Y entonces sucedió. Los animales vinieron. No fueron cazados. No fueron forzados. Simplemente vinieron. Pares saliendo del bosque. Aves posándose tranquilamente. Depredadores caminando sin atacar. Crías siguiendo un instinto que nunca aprendieron. Cuando el último entró, la puerta se cerró, y la tierra comenzó a temblar. Las aguas brotaron del suelo con violencia. Luego, algo nunca visto. Lluvia. El sonido ensordecedor de las gotas golpeando la madera. El suelo desapareciendo bajo el agua. El arca moviéndose por primera vez. Lo que parecía locura se convirtió en el único refugio. Afuera, todo moría. Adentro, la vida era preservada. Pasaron los meses. Trabajo diario. Silencio. Espera. Hasta que el viento sopló. Las aguas comenzaron a descender. El arca reposó. Una paloma regresó con una hoja de olivo. La señal de un nuevo comienzo. Cuando la puerta se abrió nuevamente, la luz inundó el interior. El mundo antiguo había desaparecido. Pero la vida permanecía. Noé pisó tierra firme y levantó un altar. Y Dios hizo una promesa. Nunca más destruir toda la vida con aguas. En el cielo, un arco de colores. En la historia, una certeza eterna. El arca no fue solo un barco. Fue fe construida con las propias manos. Fue obediencia transformada en salvación. Y fue la prueba de que, cuando Dios habla, confiar nunca es locura. Si esta historia habló a tu corazón, deja tu like ahora. Eso ayuda a que este contenido llegue a más personas. Suscríbete al canal para no perder los próximos videos. Porque esta historia no termina aquí. En el próximo video, entenderás qué ocurrió después del diluvio. Cómo la humanidad comenzó de nuevo. Y porque la alianza hecha aquel día aún resuena hasta hoy. Haz clic en el video recomendado. Y continúa este viaje.